Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta noche. El día de hoy vamos a estar mirando un estudio más de las fiestas del Eterno Dios de Israel. Queridos hermanos, donde ustedes se encuentren, donde ustedes estén, espero que estén meditando, que estén verdaderamente tomándose un tiempo para repasar estos estudios, y aunque estamos dando solamente una pequeña parte, porque hay mucho que decir sobre estas fiestas y sobre los cumplimientos de estas fiestas, y sería imposible, cuando menos para mí, dar todo el contenido en 1 hora o en 2 horas. Entonces, querido hermano, espero que te estés dando el tiempo para cuando menos darle un repaso a estos estudios. ¿Por qué? Porque de estos estudios, ¿qué crees? Depende la dirección de cada uno de los hombres. Porque de otra manera, si tú y yo desconocemos cuándo se festejan estas fiestas y cuál es su cumplimiento profético, querido hermano, estaremos dormidos. Y muchos hablan de un rapto. Y sí, hay un rapto. ¿Sabes que un rapto es un robo? Y sí, hay un robo. Lo relata Joel capítulo 2. Es un robo que va a venir sobre la humanidad. Pero hoy en día vamos a explicar un poco sobre la fiesta de las trompetas y su cumplimiento profético. Vamos a tocar un poco sobre este robo que anuncia la Biblia, el cual la iglesia tradicional, la iglesia católica, bueno, es la iglesia cristiana católica romana, está esperando este rapto con todas sus denominaciones. Este rapto, querido hermano, para aquellos que no tienen el conocimiento de cuándo empezó a enseñarse este rapto, lleva aproximadamente 250 años esta doctrina que se empezó a enseñar, ¿sí? Y fue el primero que le enseñó un sacerdote, un monje católico, así, un monje católico romano de la Iglesia Católica Romana. Así que, querido hermano, si la Biblia acusa a Babilonia y le tiene predestinado un juicio para destruirla, ¿qué de bueno puede salir de la Iglesia Católica Romana? Si Dios va a traer juicio sobre ella, porque contaminó, embriagó, dice, a todas las naciones de la tierra con el vino de su fornicación, con sus enseñanzas heréticas. Querido hermano, la fiesta de hoy se llama Yom Teruah. En español o en el cristianismo se le conoce en español como fiesta de las trompetas. Aquellos que por casualidad han escuchado que hay una fiesta de trompetas no conocen cuándo se festeja ni cómo se festeja. Esta fiesta de Yom Teruah también quiere decir día de alarma. Día de alarma. Y
En hebreo, Yom quiere decir día y Terúa quiere decir trompeta. Esta fiesta de trompetas se festeja entre la mitad del mes de septiembre, que es cuando empieza el mes séptimo, el mes de Tishri, y se festeja, el mes de Tishri es a la mitad de septiembre y la primera mitad del mes de octubre. Pero esta fiesta se festeja, lo dice Levítico 23, el versículo 23 al 25, y lo vamos a leer. Dice, el versículo 23 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Quiere decir que el mes de Tishri, porque la escritura, las fiestas de Dios, fueron dadas en el calendario de Dios, no en el calendario romano que nosotros hemos usado, sino en el calendario de Dios. Ahora, debemos de entender esto, querido hermano, porque hoy muchos, escucha muy bien lo que voy a decir, muchos que tienen licenciaturas, que tienen maestrías, que tienen doctorados, no han entendido que la escritura, toda la escritura, se le dio al pueblo de Israel. Y en tiempos de Yeshua, del Cristo, había solamente, escucha bien, había solamente judíos. El reino del sur, que estaba compuesto por judíos, la tribu de Judá, una parte de levitas y la tribu de Benjamín. Pero estaban regresando, escucha bien, aquellos que habían sido asimilados entre las naciones de las 10 tribus perdidas. Y había iglesias o sinagogas en toda Asia Menor, ¿sí? Y hasta llegar a Roma. Había iglesias hasta en España. Y digo iglesias porque no se llamaban iglesias, se llaman sinagogas. Pero para que tú lo entiendas mejor, no es que así se diga, pero había estas sinagogas por todo Asia hasta llegar a España. Desde Turquía, donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, hasta España. Escucha bien. Y eso lo dice el libro de Agdías, que viene siendo como una carta, es un profeta. Agdías es un profeta. Entonces, en la carta de Agdías a España se le llama Tarsis. Ese Tarsis al cual huyó, ¿quién? Huyó Jonás. Querido hermano, en esta fiesta de las trompetas, el primer día es un sábado alto, una santa convocación. Ahora, prepárate, pon atención. ¿Por qué? Porque vamos a mirar el cumplimiento profético. No vamos a mirar cómo se festeja. Simple y sencillamente te voy a decir que se festeja al son de las trompetas. Pero, escucha bien, te voy a hablar de
el cumplimiento profético que tiene la fiesta de las trompetas o día de alarma. Mira lo que dice Levítico 25, ningún trabajo de siervos haréis y ofrecerás ofrenda encendida a Jehová. En aquel tiempo se presentaban ofrendas de grano, porque existía el templo. Pero en este tiempo, todos aquellos que estamos fuera de Jerusalén, se nos conoce como aquellos que estamos en la diáspora, ¿sí? Entre las naciones, entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, la ofrenda encendida es tu espíritu, tu dedicación, tu entrega a Dios, tu negación a ti mismo, mi negación a mí mismo, a mi orgullo, a mi ego, y a negarme a lo que yo pensaba y darle lugar a Dios. ¿Para qué? Para que Él cumpla. Recuerda que lo que estuvimos mirando en la fiesta de Shavuot o Pentecostés es el derramamiento ¿de qué? Del Ruach HaKodesh, como lo fue y pasó en Éxodo 19, capítulo 19 y capítulo 20, que se cumplió en Hechos 2. Querido hermano, hay mucho que decir, pero esta recuerda que es y fue la de Éxodo 19 y 20 fue la entrega de la Ketubá, fue la acta matrimonial que vino a ser Dios mismo con el pueblo de Israel, con todas las 12 tribus reunidas en el monte Sinaí. Pero en en Hechos capítulo 2, solamente había gente, escucha bien, 12 hombres, primeramente, que eran los escogidos por el Mesías, que eran todos judíos. Todos eran judíos. Después en Hechos 9 fue llamado Saulo de Tarso, conocido como Pablo, que era judío y era romano. En otras palabras, era mitad judío y era mitad de las 10 tribus perdidas de la casa de Efraín. Querido hermano, en Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probarlos descendió Jehová. En Hechos 1:7, querido hermano, en la Nueva Traducción Viviente, dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Les preguntó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les toca conocer esos tiempos. En la Biblia Reina Valera 1960, Primera de Tesalonicenses 5:1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, que significa estaciones, dice, no tienes necesidad, hermanos, de que yo les escriba. ¿Por qué? Recuerda, Pablo no les estaba escribiendo a mexicanos, no les estaba escribiendo a españoles, les estaba escribiendo a judíos helenistas que estaban en la diáspora, a griegos.
en Tesalonicenses, en Tesalónica. Querido hermano, si tú, como muchos que hoy en día enseñan, agarras solamente lo que te convenga de la Biblia porque dices, escucha bien, y si eres pastor o maestro, posiblemente vas a dejar de escuchar este video. Y si no eres oveja, está bien, no es para ti. Pero si eres oveja, quédate y escucha hasta el final. ¿Por qué? Porque todo aquel que enseña en el cristianismo dice, esto no es para mí, esto es solo para judíos, esto a mí no me toca, porque Cristo ya vino a cumplir esto. Querido hermano, por eso están durmiendo, sin saber en qué tiempo vendrá el Mesías. Ahora, yo no estoy hablando de un año en específico en el cual el Mesías va a volver. No, estoy hablando de sus fiestas que fueron establecidas en honor a Dios. Estas fiestas no son del pueblo judío, son de Dios y las dio para que su novia, su esposa, que es Israel, la cual 10 tribus fueron asimiladas entre todas las naciones y hoy en día están entre todos los pueblos de la tierra, queridos hermanos, y a todos se les ha dicho que son gentiles. ¿Y sabes qué significa gentil? Significa uno que no tiene parte con Dios, uno alejado de los pactos de Dios, de las promesas de Dios. Entonces, si tú eres gentil, imagínate en dónde estás. Querido hermano, en estos versículos que leímos, Hechos 1:7 y Primera de Tesalonicenses 5:1, habla de los tiempos y de las estaciones que se le dio al pueblo para que supieran los tiempos y les correspondía conocer los tiempos de cada una de las fiestas. ¿Para qué? Para que las pudieran festejar. Estas fiestas, fíjate lo que dice, sazones, viene del kairos griego, quiere decir kairos, y es una palabra griega, y en hebreo es igual a moadín. Moadín. Génesis 1:14 habla que la luna y el sol fueron dados para señalar los tiempos. ¿Por qué? Lo he repetido en otros estudios, pero Dios trabaja en un calendario lunar y usa parte del calendario solar. ¿Por qué? Porque su calendario, querido hermano, cada mes empieza según el calendario lunar. Si tú quieres saber cuándo empieza el mes de Abid, a partir de hoy, busca cuándo es la luna nueva. A eso el Mesías le nombró. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque nadie sabía cuándo aparecería la estillita de la luna. Si aparecería hoy, que estaba todo oscuro, o mañana, que no había luna. ¿Sí? A eso, y es un hebraísmo, y se le llama nadie sabe el día ni la hora. Y eran puestos 2 Cohen de los fariseos para supervisar
el día que aparecía la luna. ¿Sí? A esto se le llamaba inicio de mes, para empezar el conteo de los días para las fiestas. Querido hermano, en nuestros días es muy sencillo. Tú tomas un calendario y miras en qué día cae la luna nueva. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología. Pero lamentablemente estamos más ciegos que aquellos que buscaban la luna. Sí, porque ellos sabían que tenían que buscarla. Pero ¿y nosotros? Nosotros lo ignoramos por completo. Ahora, en el Strong, el Strong es una concordancia bíblica donde tú puedes buscar tiempos o sazones, y en esta concordancia nos buscamos el pasaje de la escritura y buscamos la palabra tiempos, y es el número 04350 y quiere decir Moed, fiestas establecidas por el Eterno. Ahora, tiempos señalados, sagrada estación y fiesta determinada, eso significa Moed o Moadín. Tiempos señalados por Jehová para establecer sus citas con la novia, con su novia, con su pueblo. Ahora, estas, como ya dijimos, son fiestas del Eterno. No son fiestas, querido hermano, de hombres, como Navidad, Año Nuevo, que son adoraciones paganas. Estas fiestas son fiestas proféticas, en las cuales se cumplirá esta fiesta de Yom Teruah, o fiesta de las trompetas en español, también conocida como el día de alarma. ¿Por qué? Porque tiene su cumplimiento antes de la ira de Dios, que está muy próxima. Así que si tú todavía estás considerando que estamos diciendo mentiras, espérate al cumplimiento. Cuando tú lo mires, puedes clamar. Tendrás escasos 10 días. Y esto si te quedas hasta los próximos 10 minutos. Después seguiremos enseñando el cumplimiento, cómo será del Naxal para el pueblo durante esta fiesta. Ahora, Mateo 24, del 42 al 44. Pon atención. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6, dice el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las estaciones, no tienes necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Como te vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque estos festejaban las fiestas del Eterno. Tú y yo lamentablemente no las festejamos. Bueno, no las habíamos festejado porque nosotros las hemos empezado a festejar. Ahora, dice el versículo 2, porque ustedes sabéis perfectamente
que día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este versículo 3 te quiero dar algo que va a pasar durante esta firma del Tratado de Paz que se está ya llevando a cabo en Jerusalén, y que ya está el presidente de Francia unido, Manuel Macron, el presidente de Rusia, Putin, el presidente de China también, y el presidente Biden. Antes solamente era el presidente Trump, pero ahora ya hay estos otros presidentes. Querido hermano, Zacarías 8, del 8 en adelante, habla que Jerusalén es la copa pesada que destruirá las naciones que están alrededor de ella. Cuando digan paz y seguridad, que ahorita se está firmando el pacto de paz y seguridad, que ya hay 6 naciones que lo firmaron, faltan 4 naciones, así que prepárate, porque estamos así. ¿De qué? De que el derramamiento del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, se ha derramado. No estoy hablando, querido hermano, de emociones, sino de la llenura del Espíritu Santo. Así es. Esto será para los judíos, la casa de Judá. Pero, según, escucha bien, Ezequiel 37, del 1 al 10, va a soplar 4 vientos para la casa de Israel, las 10 tribus perdidas que están en el cristianismo, se llamen católicos, se llamen pentecosteses, se llamen testigos de Jehová, presbiterianos, bueno, como se llamen. En este tiempo del soplo de los 4 vientos, querido hermano, será el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y en este tiempo no habrá quien diga que fue mentira. ¿Por qué? Porque Dios levantará pendón entre las naciones para recoger a sus escogidos, los cuales escogió desde la fundación del mundo, que aún ellos no aceptan que son de las 10 tribus perdidas. Vamos a seguir adelante. El versículo 4 de 1 de Tesalonicenses 5 dice: Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes son los que velan? Los que conocen las fiestas y las festejan. Pero todos aquellos que no están festejando las fiestas de Dios, no esperan ni que aparezca la luna, y mucho menos las festejan. ¿Por qué? Porque no las conocen. Dicen que ya el Mesías, Yeshua, vino a cumplir todo, y que ellos solamente necesitan creer. Te tengo una pregunta. Y antes de que me contestes la pregunta y de que te la diga, te voy a decir algo. ¿A ti te gusta que tus hijos te obedezcan? ¿Te gusta que tus hijos te obedezcan? Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y del versículo 12 y 13, dice que a
todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿será que Dios le gusta que todos aquellos que dicen ser hijos de Él, será que Dios le gusta que les obedezcan o será que no le gusta? Hijos, querido hermano, Dios los tomó para dirigirlos, dejó estatutos, decretos, por los cuales, aunque supuestamente las leyes ya fueron abolidas, o la ley, la Torá, ya fue abolida según el cristianismo, el mundo sigue siendo regido, ¿por qué? Por leyes que están escritas en la Torá, las cuales son leyes judiciales, leyes sociales, leyes morales y muchas otras leyes que hay. El pecado abunda hoy en día, ¿por qué? Porque no se obedecen las leyes de Dios. Y si tú vas con tu pastor o con tu maestro y le preguntas, ¿se debe de obedecer la ley? Te va a decir que no. ¿Por qué? Porque es un hijo del enemigo que no le gusta obedecer al que dice que es su padre. Pero a los fariseos les dijo el Mesías, vuestro padre es el diablo. Por eso los deseos de su padre quieren hacer. ¿Por qué? Porque él ha sido homicida desde el principio y desobediente. Así que, querido hermano, si tú dices que eres hijo de Dios, vamos a mirar si te estás preparando. ¿Por qué? Lo que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6, Mateo 24, del 42 al 44. Estos, querido hermano, le fueron dados a aquellos que se estaban preparando y que se preparaban festejando las fiestas. Ahora, el reino del norte, que eran 10 tribus, que se asimiló entre las naciones, antes de ser llevado al cautiverio sirio, por Siria, querido hermano, ya estaba adorando a Ishtar, a Semiramis, a Acera, que es la misma. En tiempos de Pablo estaba adorando a Diana. ¿Quiénes son estas? Esta mujer, hoy en día en todo el mundo se le conoce, escucha bien, se le conoce como la Virgen de Guadalupe. Ahora, todos estos que fueron dispersados siguen adorando los mismos dioses, festejando las mismas fiestas. ¿Por qué? El primer papa en Roma no fue Pedro. El primer papa en Roma fue el emperador Constantino. Si tú vas con un católico te va a decir que no. ¿Por qué? Porque ni aún saben aceptar su historia. Pero tú puedes buscarlo. El primer concilio de Nicea fue dirigido por el emperador Constantino. Ahora, a estas 10 tribus perdidas les predicó Pablo. Estas 10 tribus perdidas, según Santiago, en el capítulo 1 y versículo 1, y primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, todos los apóstoles sabían dónde estaban. Se les predicó, se les anunció la salvación y ellos estaban festejando las fiestas. Conocían los tiempos. ¿Por qué?
porque antes del Mesías ellos tenían que hacerse prosélitos, tenían que iniciarse en el judaísmo. Pero Santiago y Pedro les escribieron, ¿a quién? A las tribus perdidas de la casa de Israel y a todos aquellos que ya estaban en la persecución. Durante el tiempo de la carta de Santiago y de la carta de Pedro había gran persecución. No era como en nuestros días. En aquel tiempo el que creía verdaderamente obedecía a Dios, y el Ruach HaKodesh se manifestaba con gran poder, sanando, levantando paralíticos, sanando de todo tipo de enfermedades. Pero fíjate qué es lo que dice Mateo 24 del 29 al 42. Vamos a leerlo. Y lo vamos a leer en la Biblia BIN. Biblia BIN dice, del 29 al 42, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. 31. Él enviará a sus mensajeros, a sus ángeles, con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Esto es, querido hermano. Por lo tanto, te quiero prevenir de algo. Muchos en estos tiempos, en estos próximos meses, años, serán engañados. Van a oír que el Mesías está allá en tal estado, en tal país, y se van a echar a correr tras él. Van a ser engañados. El Mesías no viene hasta que venga en las nubes y todo ojo lo va a mirar. El Mesías no viene a robar a nadie en un rapto secreto. Hay un rapto. Y ten mucho cuidado de que no sea robado en ese rapto, porque hay de ti si te deja robar en ese rapto. El 31, Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta. ¿Qué es lo que estamos hablando? La fiesta de las trompetas. Se escucha. Para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. 32. De la higuera prendan la analogía. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Queridos hermanos, nomás como comentario, la higuera es Judá, Israel. Reverdeció nuevamente en el año 1948. Y ya hablamos sobre esto en el estudio de los jubileos. Versículo 33 dice, así también ustedes cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. 34. En verdad les digo que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan. Del año 1948, la generación que miró renacer el Estado de Israel, una generación, según el Salmo 90, es de 70 años. Y dice, y los más robustos hasta 80. Entonces, en el 2018, se cumplieron los años de la generación. Hoy en día estamos viviendo los 10 años de los más robustos, los cuales entramos ya al tercer año.
Quedan 7. Ahora, en el versículo 34, en verdad les digo que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan. 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los mensajeros, los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Querido hermano, en tiempos de Noé, toda aquella generación se burló de Noé. En este tiempo será de la misma manera. Solamente las ovejas escucharán. Así que si tú eres oveja, prepárate. 39. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. En ese entonces estarán 2 en el campo, y ten cuidado con esto. Estarán 2 en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, a uno se lo llevarán y a la otra la dejarán. 42. Así que manténganse alerta, porque no saben en qué día viene su maestro. Querido hermano, lo que acabamos de leer es para aquellos que no se preparan. Dice, si el padre de familia supiera el día y la hora que ha de venir esto, velaría y su casa no sería minada. Esto es para aquellos que duermen y no tienen conocimiento de lo íntimo de Dios. ¿Por qué? Porque las fiestas que son en honor a Dios es para tener intimidad con Dios en su palabra. Es para escudriñar lo más escondido de su palabra. Así es. Esto, junto con Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18, todo el capítulo habla de lo mismo. Pero hay una cosa que todos aquellos que están sin obediencia a la Torá desconocen. Y es lo siguiente: el Mesías tiene una ley y es parte de los 10 mandamientos que dice: no robarás. Querido hermano, amigo, amiga que nos acompañas, Dios no puede violar su propia ley. No puede transgredir su propia ley. Él no es un ladrón. En Mateo 24 dice que todo ojo le verá. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Vendrá como ladrón para aquellos que no conocen sus fiestas, para aquellos que no están velando y no lo están esperando. ¿Cuándo? En las citas que él puso para que su amada esté preparada con ropas y vestiduras blancas. Ahora, en Joel capítulo 2, del versículo 1 al 17, aunque no lo vamos a leer, te recomiendo que tú lo leas, tú que crees en un rapto y que lo esperas posiblemente en una semana, o a lo mejor en un mes. Todos están anunciando que ya se van. Todo el cristianismo que cree en esto. Querido hermano,
no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Tú, escucha bien y abre tus ojos, prepara tus oídos y dispón tu corazón, porque el rapto no es hasta que tú regreses a la Torá. Y esto es si tú dispones tu corazón. De otra manera, te tocará el rapto de Joel, capítulo 2 del 1 al 17, que no es de parte de Dios. No es de parte de Dios este rapto. Pero en Joel capítulo 2 del 1 al 17 dice que estos van entrando por las ventanas como ladrones. Es una gente, dice, que viene de tierras lejanas, que sube por las paredes y van derecho. ¿A quién? A robar. Te recomiendo que leas Joel 2. Hoy, querido hermano, no estamos enfocados en ese tema, pero es parte del día de angustia. ¿Por qué? Porque a partir de ese tiempo, aquellos que estén durante ese tiempo tendrán 10 días. Escucha bien, tendrán 10 días a partir de la fiesta de las trompetas. 10 días tendrán. Durante esos 10 días se le conoce como los 10 días del terror, hasta llegar a la fiesta de el perdón, donde aquellos que no sean robados estarán clamando por la misericordia de Dios, y aquellos que sean dejados, en donde quiera que estén, estarán clamando. Durante la fiesta del perdón aparecerá el Mesías y los llevará con él. Así que si tú no eres robado, prepárate para clamar, porque hoy muchos lo toman a juego y lo tomamos a juego. ¿Cómo? Fiestas mundanas, nada de lectura de Dios, nos vamos con la emoción solamente y no obedecemos a Dios, no conocemos sus mandamientos y cometemos transgresión. Querido hermano, después de la fiesta de las trompetas, como ya dijimos, hay 10 días. Estos 10 días, a partir del término de la fiesta de las trompetas, que es la fiesta de las trompetas, es el primer día del mes séptimo, que es el mes de Tishri, que ya dijimos que es entre septiembre y octubre, a mitad del mes, durante el inicio de la luna. Cuando nace la luna apenas se alcanza a distinguir, entonces empieza el mes, y esto es cada mes, querido hermano. Ahora, a estos 10 días se les conoce como los 10 días de terror. Todo aquel que no se ha llevado el día de las trompetas en el Naxal, todo aquel que no se ha llevado, pasará por el robo, el rapto de Joel 2, los cuales estos días vendrán a robar a aquel pueblo de tierras lejanas y se llevarán a uno y dejarán a otro. Pero no pasará lo mismo para aquellos que se preparen ahora. Aquellos que se quedan estarán rogando por la misericordia del Eterno hasta el día de la fiesta, del perdón. Queridos hermanos, aquellos que no sean llevados por Yeshua, por Cristo,
Estos, en este día de la fiesta del perdón, que es 10 días después de la fiesta de trompetas, este día serán perdonados aquellos que alcancen a llegar a este día. Querido hermano, aquel que se ha raptado por el rapto de Joel, capítulo 2, del 1 al 17, no tendrá esperanza, porque estarán como en los tiempos de Noé. ¿Qué hacían en tiempos de Noé? Se burlaban de Noé porque les anunciaba que en un desierto iba a venir un diluvio y se reían de él. Hoy en día se ríen. ¿Por qué? Porque se les anuncia la restauración de Israel, el regreso de las 10 tribus perdidas, que están asimiladas en todo el cristianismo, de todas las denominaciones que hay sobre la faz de la tierra. Allí están las ovejas de el reino del norte, las ovejas de las 10 tribus perdidas. Querido hermano, según Ezequiel 37, este es el cumplimiento del 1 al 10 del soplo de los 4 vientos que están en los 4 puntos cardinales de la tierra. Ahora, Dios vino en el tiempo de Éxodo 19, se manifestó para que el pueblo tuviera temor y no pecara. Para eso se manifestó. En el tiempo, queridos hermanos, de Hechos 2, Dios se manifestó con gran poder y gloria, de la misma manera que en Éxodo 19 y 20. Aquellos hombres fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y obedecían a Dios. Ahora, el calendario, escucha bien, el calendario de Dios no es el mismo calendario al que estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque el calendario que tiene Roma es un calendario solar. El calendario de Dios es un calendario lunar. Cada mes empieza durante el nacimiento de la luna y termina durante el último día de luna llena. En el Salmo 47, del 1 al 10, en la Biblia Reina Valera lo vamos a leer. Salmo 47, del 1 al 10, dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El versículo 3, Él someterá a los pueblos debajo de vosotros, y a las naciones debajo de vuestros pies. 4, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. 5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. 6, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Versículo 8, reinó Dios sobre todas las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reúnen como pueblo del Dios de Abraham. 10, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Querido hermano, este Salmo 47 da cumplimiento
a todo aquello que es la restauración de Israel, que está anunciado, por ejemplo, en Ezequiel 37 y 38. Está anunciado en Isaías 58, Isaías 66, Jeremías 33, versículo 31, perdón, Miqueas 3, Hechos 3:21, Génesis 12 del 1 al 3, que es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Jeremías 50:17, querido hermano, hay muchos pasajes más que todos los profetas anunciaron la restauración de Israel. Tú puedes leer Hechos del 4 al 5, allí en el capítulo 6, perdón, del 5 al 6, Esteban le relata al concilio cómo los profetas anunciaron la venida del Mesías y la restauración de todas las cosas. Cómo el reino del norte, las 10 tribus perdidas, se apartó para adorar a dioses. Desde que Moisés subió al monte Sinaí, cuando bajó con las primeras tablas, ellos se hicieron un becerro de oro, un retrato de Moloch, el cual es la estrella de la bandera judía hoy en día. Querido hermano, hay muchas cosas que tú y yo necesitamos escudriñar. Mira lo que dice Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En el versículo 22, querido hermano, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Muchos, sin profundizar en esto, solamente miran la creación de la mujer. Y así es. No son culpables, pero tiene otro significado. Mira lo que dice 1 Corintios 15:45. Dice, y esto se los voy a leer en la Biblia Reina Valera 1909, dice, y así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ánima viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Ahora, el postrer Adán es Yeshua, y él es un espíritu vivificante. Es el verbo de Dios, la palabra de Dios, que se manifestó en carne. ¿A quién? A los hombres. En otras palabras, es la Torá de Dios manifestada en carne. El Mesías es la Torá de Dios manifestada en carne, la cual el cristianismo dice que no tiene que obedecer. Está bien, lo vamos a dejar ahí. Pero dice que Dios tomó que hizo caer un sueño profundo a Adán. Y Adán, acabamos de leer en 1 Corintios 15:45 que es el Mesías. El postrer Adán, ¿qué? Un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Dios hizo caer en Adán un sueño profundo y tomó una costilla. El Mesías durmió, ¿por cuánto? 3 días. Para dar vida a su novia, a su esposa, con la que contrayó nupcias matrimoniales
a la que le dejó la ketubá, el acta de matrimonio, de Éxodo 19 y capítulo 20. Querido hermano, Dios se casó contigo, con tus padres, con tus antepasados, que ni aún conocías y ni sabías que existían. Y Dios hizo el pacto, dice, con los que estaban ahí y con los que iban a venir en nuestros tiempos. Estaba hablando de nuestros tiempos. Ahora, en el relato de Génesis 2, 21 y 22, Dios usa una representación de la muerte del Mesías Yeshua. Y Jehová Dios dio vida por medio de Adán mientras éste dormía. Así lo hace el Mesías en todo aquel que hace arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento y tú no regreses a la Torah viviente, que es Yeshua, el Cristo, mientras tú no le obedezcas, tú dices creer. Pero Teshuvá es pararse y dar la vuelta. Dar la vuelta, ¿qué quiere decir esto? Si tú ibas hacia lo malo, te vas a parar y vas a dar la vuelta. ¿Hacia dónde? Hacia el Mesías. A obedecer solamente al Mesías. Ahora, cuando hay arrepentimiento, Dios da vida. Y ahorita vamos a mirar cómo Dios da vida. Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, escucha esto, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Escucha bien lo que dice. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. En aquel tiempo se liberará tu pueblo. ¿Quién lo tiene esclavizado? Querido hermano, según Efesios capítulo 2, están bajo el dominio de Satanás, que Dios lo reprenda. En el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recuerda, la confusión empezó en Génesis 11, cuando Nimrod, el rey de Babel, empezó la construcción de Babel. Ahora, en este tiempo, dice Yeshua, libertará a las 12 tribus. ¿Es el pueblo de quién? De Daniel, que era judío, que estaba durante este tiempo que escribió Daniel 12, Daniel se escribió en Babilonia por Daniel. Ahora, las 12 tribus que aún están en la diáspora, que abarca allí las 10 tribus perdidas y los que aún están dispersos del reino del sur, los cuales se les conoce como judíos. Hoy en día te puedes encontrar judíos en todos los países del mundo, todavía, y aunque muchos ya están regresando a Jerusalén, a Israel, querido hermano, todavía hay muchos en la diáspora. Pero dice Daniel, en Daniel 12:1, que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Apocalipsis relata que durante la aparición del anticristo será quitado aquel que lo detiene. Miguel es el que está de parte de los hijos del pueblo de Daniel. Perdón.
Pero en el tiempo del soplo de los 4 vientos de Ezequiel 37, del 1 al 10, queridos hermanos, será, escucha bien, que Dios derramará del agua que Yeshua derramó, dará vida a todos en este tiempo, dando lugar a la cosecha para que el grano esté maduro. Recuerda, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las cosechas, la fiesta de las cosechas, y es cuando el Espíritu Santo fue derramado. Juan 19:34 dice lo siguiente: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahora, la sangre es derramada y nos limpia de todo pecado. Si tenemos una verdadera emuná, una verdadera fe, recuerda, fe es creer, pero también obedecer. No solamente es decir, sí, yo creo y voy a seguir allá en el mundo con todo lo que hago, lo que hacía antes, diciendo disparates, haciendo fiestas mundanas, escuchando a todos los cantantes mundanos, reggaetones y de toda la música que usa el diablo para engañar a las multitudes. Si tú eres parte de esas multitudes, querido hermano, arrepiéntete. ¿Por qué? El tiempo está cerca. Ahora, la sangre, como ya dijimos, que se derramó, nos limpia de todo pecado, pero el agua, queridos hermanos, es la Torá, la obediencia a la Torá, la cual está escrita en los primeros 5 libros, y después de eso miramos cumplimiento en libros históricos, los salmos, los profetas y todo el Nuevo Testamento. Es la Torá. ¿Por qué? Todas las profecías están en Génesis. Todas y cada una de ellas. Todo Apocalipsis está escrito en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Tienen su cumplimiento en Apocalipsis? Sí, es verdad. Dios dejó estipulado qué es lo que teníamos que hacer para que verdaderamente fuéramos salvos. Ahora, si no tenemos una emuná verdadera, una fe verdadera, queridos hermanos, solamente pisotearemos la sangre del Mesías. El sacrificio del Mesías lo tendremos por inmundo. ¿Y qué haremos? Solamente diremos como los demonios, que dice Santiago capítulo 4, que los demonios también creen, y cuando oyen el nombre de Yeshua, no de Jesús, sino de Yeshua, porque Jesús fue escrito como una burla por los romanos en latín para burlarse de aquel que estaba siendo crucificado, pero para nosotros es el eterno. Pero si tú y yo no tenemos una verdadera fe, solamente diremos, sí creo, yo voy a la iglesia, levanto mis manos y me pongo a llorar en las alabanzas, pero saliendo me pongo a escuchar música del mundo. Eso es pisotear y tener por inmunda la sangre del Mesías.
Si nosotros no somos aceptos por todo aquel que no quiere obedecer al Mesías, es bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que el camino ancho que lleva a la perdición, el cual está marcado por iglesias llenas, repletas de personas que no les gusta tener ningún compromiso para con Dios y que se burlan de ellos mismos, ignorando que la profecía es verdadera. Querido hermano, la emuná, la fe, es creer y obedecer. Si a ti, que eres padre de familia, no te gusta que tus hijos te obedezcan, al Mesías sí le gusta. Le gusta que a los que tomó por hijos le obedezcan. Así es. Dejó su palabra para hacer una instrucción de vida para aquellos que verdaderamente crean en él. Ahora, la Torá es un contrato matrimonial. Es la ketubá, el contrato de matrimonio. Aunque muchos hoy en día viven en unión libre bajo el pecado, o sea, no están agradando a Dios, están bajo pecado y bajo maldición. Querido hermano, aquel que verdaderamente tiene una fe verdadera, una fe de creer y obedecer, este está bajo el contrato matrimonial, bajo la ketubá, que es la Torá que se le dio al pueblo de Israel, a las 12 tribus, en el monte Sinaí. ¿Cuándo? Éxodo 19 y 20 lo relata, cuando bajó Dios del cielo y el monte tembló y el pueblo todo se espantó. Querido hermano, la ketubá representa como cordero, no representa como cordero. El Mesías es el sello de nuestro matrimonio, según Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 4. El agua que salió del Mesías representa la leche o la Torá. ¿Cuál es la leche? Según Hebreos dice que deseemos como niños la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, la Torá, la ketubá, querido hermano, el compromiso matrimonial. Ahora, el agua es derramada en abundancia a la esposa. Cuando la esposa se compromete con su marido y le obedece, en este caso, todo aquel que cree y viene y regresa al novio, que es la Torá viviente, la misma ketubá, el mismo compromiso matrimonial, es Yeshua, el Cristo, y se somete a ¿quién? A su marido. No estoy hablando de feminismo. Así que aquellos o aquellas que piensen y que tengan algo que decir, queridos hermanos, para Dios no existe eso. La mujer se le dio al hombre para ser ayuda idónea, para ser una sola carne con el esposo. Y si tú tienes otro concepto de lo que Dios dice, querido hermano, ahí te entiendes tú con Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: por tanto el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. ¿Cuándo será esto?
Fiesta de trompetas, querido hermano. Dice, y el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. ¿Qué pasó? En Éxodo 19 dice que todos fueron mandados a limpiar sus vestidos y estar preparados para el tercer día. Se llegó el tercer día y dice que se escuchó un gran sonido. ¿De qué? Un gran trueno, dice. La voz de Dios. Se escuchó y dice que todo el campamento se estremeció. Todo el campamento se estremeció. Y aunque se presentaron, después de que miraron la manifestación de Dios, que descendió en fuego y todo el monte Sinaí humeaba, ellos le dijeron a Moisés, Moisés, mejor habla tú con Dios, no sea que vayamos a morir. El hombre natural, el hombre que está bajo pecado, tiene miedo de mirar la gloria de Dios. Todo aquel que esté bajo pecado, querido hermano, será consumido cuando Mateo 24 sea manifestado, cuando segunda de Pedro capítulo 3 sea manifestado, cuando el fuego, cuando aparezca en el cielo el Mesías, querido hermano, entonces todo aquel que no haya limpiado sus ropas, que no haya festejado la fiesta de panes sin levadura, buscando toda la levadura en sus vidas y en su casa, que es el pecado, y lo haya desechado, querido hermano, todos aquellos perecerán. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede ningún tipo de corrupción estar delante de la presencia de Dios. Por eso es que dice, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, que los muertos en Yeshua resucitarán. ¿Cómo? Ahorita vamos a mirar, dice el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Querido hermano, esta carne, este cascajo, este estuche, como tú le quieras llamar, es un templo del Ruach HaKodesh, si es que lo estás dejando habitar en ti, ¿sí? En aquel tiempo que suene la trompeta durante una fiesta de trompetas, que ya está muy cerca para que pase, querido hermano, en una fiesta de trompetas seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo quedará, ¿sí? Será quitado de el mundo. Seremos transformados en un cuerpo incorruptible, espiritual, ¿sí? Dice Daniel 12, 2 y 3, que habrá tiempos ¿de qué? De angustia y tribulación. ¿Para qué? ¿Recuerdas que hablamos que hay 3 cosechas? Fiesta de la cebada, cosecha de cebada, cosecha de trigo y cosecha de los árboles, que son las uvas y los olivos. Querido hermano, la tribulación es para hacer la cosecha de los olivos. ¿Sí?
para que todo aquel aceite que hay pueda ser derramado y pueda cumplirse Shavuot con la llenura del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. En el versículo, en 1 Corintios 15, 51 y 52, en el versículo 51 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, la carne que depositaron sus familiares de aquellos que durmieron, los que durmieron serán levantados cuando el Mesías venga en una fiesta de trompetas. Pero aquellos, querido hermano, que no están durmiendo en el polvo de la tierra, despertarán cuando estén ante el gran trono blanco. Este será el cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Pasará nuevamente Éxodo 19 y 20, donde Dios se manifestó a la esposa que él había escogido y se casó con ella. Esta es y será el cumplimiento de la segunda venida del Mesías. Querido hermano, ¿estás preparado para escuchar el estruendo y mirar cómo el fuego se va extendiendo por todo el mundo? Porque ya no será una llama como de lengua asentada en las cabezas, como en Hechos 2. Será un fuego que consumirá según de Pedro, capítulo 3, consumirá toda la tierra. Según Mateo 24, es del 42 al 44, según será en fuego para purificar este mundo, para el reino mesiánico, que se le conoce como el milenio. Pero tú te estás preparando, te estás apartando para tu novio, para que él venga a dar el cumplimiento a la boda. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Te estás riendo de aquellos que te predican que debes de obedecer la Torá, el cual es el pacto matrimonial entre el novio y la novia, y es el novio mismo? ¿Sabías que el novio mismo está siendo desechado en nuestros días por todo aquel que dice ser cristiano, porque no obedece la Torá? El Mesías es la Torá, la palabra del Dios viviente que se hizo carne. Dios vendrá, el Mesías vendrá en una fiesta de trompetas. Si tú, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que nos escuchas, piensas que te estamos relatando solamente historias sin sentido, quiero pedirte un favor. No nos sigas escuchando para que no venga condenación para tu vida. Con la Torá viviente no se juega. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 4, capítulo 5, quisieron jugar con Dios y murieron, así como Coré y toda la congregación en el desierto. Todo lo que está escrito en la Torá, después de que se manifestó Dios y dio la Ketubá para su novia,
cuando vino a confirmar el pacto de Jeremías 31:31, querido hermano, el Mesías volvió a pasar lo mismo. Dios es un Dios justo que nos dejó su palabra para obedecerla. Ay de ti y de mí si no la obedecemos. Queda en tus manos tu propia sangre. Sí, ¿por qué? Porque yo te di el aviso. Si tú quieres hacer caso a aquellos desobedientes que dicen y se burlan que no se deben de obedecer las leyes, las 613 leyes de Dios, no te preocupes. Como te vuelvo a repetir, es solo para ovejas. Si tú no eres una oveja, no te sigas condenando. Deja de escucharnos. No me molestaré porque yo no estoy puesto para llamar a aquellos que quieren seguir pecando. No. Dios nos dejó su palabra para anunciarla. Aquel que quiera obedecerla vendrá y escuchará. Aquel que quiera seguir en pecado, seguirá en pecado. Pero ¿tú qué harás? Vamos a orar y te pido que estés orando por ti y por mí para que Dios tenga misericordia de ti y para que Dios use su palabra, ya sea por medio de ti o de tus amistades, para que aquellos que están sin Dios y sin el conocimiento que tú estás teniendo, puedan tener ese conocimiento y se preparen. ¿Por qué? La tribulación ya empezó. Paz y seguridad está a punto de anunciarse. Ya entraron 6 países a la firma del tratado. Nos faltan 4. En cualquier momento se escuchará que otro más se unió. No queda mucho tiempo. Prepárate. El Mesías viene pronto. Deja de jugar con la palabra de Dios. Deja de estar burlándote de Dios. Dejemos de estar jugando con Dios, porque Él es fiel y verdadero a aquellos que le obedecen. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey del universo, bendito es tu nombre, Padre eterno. Tú que reinas los cielos y la tierra, bendito Dios, que nos dejaste, Señor, tu Torá, Señor, esa Torá viviente, Señor, que es el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, Señor. Esa Torá, Señor, que es tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que cada una de tu palabra, Señor, se manifieste en cada corazón, Señor. Y cada uno de aquellos que estuvieron escuchando y de aquellos que van a escuchar, Señor, se preparen, Señor, para estar, Señor, esperándote, Señor, en el tiempo, Señor, de cada una de tus fiestas, bendito Dios. Ayúdanos a estar preparados, esperándote, Señor, así como lo dice Mateo 25, Señor. Como una virgen prudente, Señor. Obra poderosamente, Señor, en cada una de las vidas, Señor. Y que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, sea manifestado, Señor. Obra poderosamente sobre aquellos, Señor, que están, Señor, aún, Señor, en tinieblas, Señor, y no les ha resplandecido, Señor, tu palabra, tu luz, Señor. Obra en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, Señor, para que cuando, Señor, tu palabra llegue a ellos, puedan, Señor, escuchar tu voz, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos estaremos mirando el día viernes a las 4 de la tarde, si Dios nos presta vida. Y vamos a estar mirando
queridos hermanos, la fiesta de las cabañas, ya que hoy explicamos un poco sobre el cumplimiento de la fiesta de las trompetas y hablamos un poco de la fiesta del perdón. Estaremos hablando el día viernes a las 4 de la tarde, si el Señor nos presta vida, del cumplimiento profético de la fiesta de las cabañas. Y para aquellos que les interese saber cómo se festejan las fiestas, queridos hermanos, escríbanos, ya sea al que te compartió el video o a nosotros mismos, para que te hagamos llegar cómo se festejan las fiestas. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté en tu corazón, abunde en tu casa, con tus hijos y a donde quiera que tú vayas. Que Dios te bendiga, querido hermano, y nos vemos primeramente Dios, si el Eterno nos permite, el día viernes a las 4 de la tarde. Shalom.